La aplicación ya ejecutada aparece así, ¿no es cierto? Se despliega un menú donde, fíjense que tenemos casi toda la temática, todos los temas más importantes que vamos a ir viendo durante el transcurso de la materia. En este caso vamos a entrar por gramática, ¿sí? Acá en el menú, por supuesto, como cualquier aplicación, tiene una opción de archivo para abrir un archivo que ya esté hecho, de alguna simulación que se haya hecho antes, bueno, o salir, ¿no? Bueno, tiene la ayuda, bueno, ahí podemos ver la versión. En este caso, fíjense que es un proyecto de la Universidad de Duque, que desde el año 2009 están trabajando con este proyecto. Y la última actualización fue en el 2018. Bien, bueno, vamos a la gramática. Gramática nos permite escribir una gramática, se abre un editor con el formato de la gramática. Fíjense que las reglas de la gramática tienen dos partes. Eso si han estado leyendo el material, ahí con detalle en la definición formal de gramática, la parte izquierda de la gramática, que sería acá, en este campo, hay que escribir ahí la parte izquierda, puede ser cualquier secuencia de terminales o no terminales en general. Pero en particular vamos a ver un ejemplo sencillo de una gramática libre de contexto de tipo 2 según la jerarquía de Chomsky. Después iremos aclarando las categorías estas de Chomsky, pero tienen un solo no terminal a la izquierda esas gramáticas. Y vamos a arrancar con el axioma. Vamos a ver un ejemplo muy simple. Por ejemplo, S, suponiendo que S sea el axioma, fíjense que ahí aparece automáticamente la flecha. A, S, B. Vamos a suponer el alfabeto AB. El único, no problema, pero sí limitación que tiene es que hay que poner una regla por renglón. No puedo poner la barrita vertical y poner muchas reglas que tengan la misma parte izquierda. No. Una por renglón. Entonces ahora la próxima regla, por más que tiene también S a la izquierda, hay que ponerla en otro renglón. A y B. Supongamos esa gramática. Esa ya es una gramática que va a generar una secuencia de A seguidas de B de igual longitud. La parte de A y de B va a tener la misma longitud. Bien. ¿Qué podemos hacer una vez que ya le hemos escrito la gramática? El test lo que hace es verificar el tipo de gramática. Esto, cuando vean ya la jerarquía de Chomsky, va a ser muy importante para que ustedes refuercen o prueben si están en lo cierto con respecto al tipo. Yo le doy una gramática y les puedo preguntar de qué tipo es la gramática. 0, 1, 2, 3, bueno, el software de simulación me dice. En este caso, dice que es una gramática libre de contexto, o tipo 2 de la jerarquía de Chomsky, ¿no? Bueno, esa es una cosa que me facilita el software. Pero lo más interesante está en la simulación que yo puedo hacer de esta gramática, y eso se hace a través del input, dándole una entrada. ¿Qué va a ser la entrada? Una palabra, una secuencia, una cadena, un string, ¿sí?, de símbolos del lenguaje que sería AB, el lenguaje que genera esta gramática. Bien, si yo hago clic en input, me salen un montón de opciones que tienen que ver con distintos algoritmos de simulación. ¿Cuál es el que vamos a usar nosotros? El que se llama de fuerza bruta. Es un algoritmo que va a ir probando las distintas posibilidades hasta que le acierte a alguna, a la correcta, y si no, me va a decir que no puede, que no la puede generar a la palabra esa, o que no la puede reconocer a la palabra que yo le estoy poniendo como input. Bueno, vamos a hacer clic en algoritmo de análisis. Parse es análisis por fuerza bruta. Bien, ¿qué se abre acá? Un campo donde yo voy a escribir la secuencia. Supongamos que yo escriba una secuencia
que no corresponde con el patrón de este lenguaje que hemos dicho que son secuencias de A seguidas de B, de igual longitud. Entonces pongamos A, B y le pongamos otra A. Y eso ya no corresponde al patrón. Veamos qué dice el software cuando yo hago clic acá en esta. Me rechaza el string. Dice string rechazado. Y no me muestra nada más. En cambio, si yo coloco una cadena válida como AABB, porque tiene que tener la misma cantidad de A que de B, secuencias de A seguida de B de la misma longitud, es el patrón de este ejemplo, y hago clic en Start, ahí vamos a ver la posibilidad de seguir la generación de la palabra, ¿no? Y hay dos posibilidades de verlo. Como árbol o como una tabla de derivaciones. Yo voy a seleccionar primero tabla de derivaciones. Entonces vamos a hacer clic en Start y ahora me dice que el string fue aceptado. O sea que es capaz de generar esa cadena, que la gramática puede generar esa cadena. Bien, si yo ahora hago clic acá en Step, me va a mostrar a partir siempre del axioma, de ahí siempre se comienza, ¿no? Ese es justamente el sentido del axioma. Es el símbolo por el cual se arranca, se comienza a generar o construir la secuencia. ¿Sí? Bien, la palabra. Hago clic en Step y fíjense que ahí me aparece la regla que se aplicó. ¿Y qué obtengo? Esto. Si yo le aplico a S la regla esta, lo reemplazo a S por ASB. ¿Sí? Ahora hago clic de nuevo en Step y me aparece esto. ¿Qué regla apliqué? Esta. Reemplacé S por AB y lo que me queda es esto. Bueno, y ahí terminó, porque la palabra es esa, justamente. ¿Ah? Entonces acá en esta tablita me va mostrando las derivaciones que se han hecho. ¿Sí? Bien. Si yo lo quiero ver a esto mismo, pero con un árbol, puedo acceder a la opción árbol y me lo va a mostrar como un árbol, donde la raíz es el axioma, los nodos intermedios pueden ser no terminales y las hojas son terminales. ¿Ah? Esto después lo vamos a ver más formalmente, es lo que se llama árbol de derivación. Entonces podemos verlo como tabla o como árbol. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Supongamos que yo ahora ponga acá 3A y 3B. También va a ser reconocida. ¿Ah? Pero ahora lo vamos a dejar como árbol. Entonces me va mostrando cómo lo construye al árbol. Arranca de la raíz. Ahora si yo hago clic en Step, me va a mostrar la primera línea del árbol, ¿sí? La primera ramificación, ¿sí? Reemplaza S por ASB, hago clic en Step y ahora S lo reemplaza de nuevo por ASB, porque tiene que generar una palabra más larga, y ahora lo reemplaza a S por la otra regla, por AB. ¿Sí? Bueno, es una forma más, tal vez, clara, porque es gráfica, de visualizar cómo se va generando la palabra aplicando las distintas reglas de la gramática. ¿Sí? A continuación vamos a ver el ejemplo de un subconjunto de gramática del idioma español que se desarrolló en el material PDF. Lo vamos a simular con esta herramienta JFlab. Lo que vamos a hacer primero es representar los componentes de la gramática de una manera más simple, acorde a las exigencias de la herramienta JFlab, que me exige que se represente los no terminales con letras mayúsculas y los terminales con secuencias de letras minúsculas en general. Bien, por un lado, vamos a tener entonces todos los no terminales que en forma mnemotécnica hemos representado como frase, sujeto, predicado, etc.,
representando los distintos componentes que tiene la gramática del español. Y en esta otra columna vamos a tener los símbolos que se utilizan en el JFLAP. Para frase, la F, para sujeto, la S, para predicado, la P, para punto, bueno, como ya tengo usada la P acá, voy a utilizar la siguiente letra, la U, la A de artículo, también acá la S ya está ocupada, la U también está ocupada, entonces utilizo la T para sustantivo. Y así, fui eligiendo las letras de la manera más mnemotécnica posible. B corta para verbo, O de objeto, la R de preposición y la D para adverbio. Bien, de esa forma se puede construir la gramática. Yo ya la tengo grabada a esta gramática. Lo que voy a hacer con el JFLAP es abrir el archivo correspondiente a esta gramática para que podamos hacer la simulación. ¿Sí? Bueno, aclarado estos detalles, acá podemos observar que son estas reglas que ya habíamos visto, nada más que están representadas de una manera acorde a la herramienta JFLAP. ¿Sí? Una manera más simple, pero son exactamente las mismas reglas. ¿Sí? Donde recordemos que frase es el axioma, ¿sí? Que en este caso estamos representando con la letra F mayúscula. El JFLAP, si yo coloco en primer lugar la primera regla que coloco, la va a tomar como axioma, ¿sí? De lo contrario, toma S por defecto como axioma. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a trabajar ya con la gramática acá representada en el JFLAP. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como ya vimos con otro ejemplo más sencillo, ¿sí? Podemos testear para ver de qué tipo es esta gramática, ¿sí? Y efectivamente se trata de una gramática independiente del contexto. Eso, como ya se vio en la jerarquía de Chomsky, se debe a que en la parte izquierda de las reglas hay un no terminal solo. Es decir, que no tiene ni un prefijo ni un sufijo, o sea, no tiene nada antes del no terminal y tampoco tiene nada después del no terminal. Por lo tanto, se dice que el contexto de la parte izquierda de todas las reglas es vacío. Y eso implica la independencia del contexto, o también se dice libre de contexto. Perfecto. Bueno, si quisiéramos ahora hacer una simulación, como ya vimos con otro ejemplo más simple, podemos hacer a través de la opción Input con uno de estos mecanismos, el más sencillo, que nosotros lo podemos ir ejecutando paso a paso, es el de fuerza bruta. Bien. De tal manera que en este caso, si colocamos una frase para simularla, ¿sí? Supongamos una frase cualquiera que se pueda representar con esta gramática. Vamos a colocar, por ejemplo, la, espacio, nave, espacio,
Recuerden que los espacios también son caracteres que en el JFLAP se los toma como terminales. Por lo tanto, en las reglas se ha tenido en cuenta ese espacio, ¿sí?, al final de cada uno de los terminales, ¿sí? Hay un espacio. Bien, entonces la nave, supongamos que utilicemos el verbo vuela, ¿sí? Vuela, espacio, y podríamos utilizar un adverbio de, como lo es rápidamente, un adverbio de velocidad, ¿no? Rápidamente. Bien. Tenemos que escribir exactamente, como está con acento, rápidamente. ¿Sí? Bien, rápidamente, y siempre dejamos un espacio, ¿sí? Y por último, la oración tiene que terminar en un punto. Por lo tanto, una vez escrita la frase, para verificar si esta frase se puede generar con la gramática, y de paso el JFLAP me va a mostrar cómo la ha ido generando, ¿sí? Hacemos clic en Start. Entonces ahí me indica el JFLAP que sí ha sido aceptada esa frase. Eso significa que se puede generar con esta gramática, con este conjunto de reglas, ¿sí? Bien, hay dos formas de verlo, que sería la forma en árbol, ¿sí? Árbol que comienza con la raíz, que sería el axioma, en este caso F, ¿sí? Y a medida que nosotros avanzamos con el botón Step, paso a paso, podemos ir viendo cómo se produce la ramificación de este árbol de acuerdo a la regla que se va aplicando. En este caso, F se reemplaza por SPU, que sería sujeto, predicado y punto, y eso es lo que se manifiesta acá con estos nodos descendientes de la raíz, ¿sí? En el próximo paso se reemplaza P por BO, aplicando esta regla, ¿sí? Esta regla, P deriva o puede ser reemplazado por BO, ¿sí? Bien, y así sucesivamente podemos ir paso a paso viendo cómo se aplica las reglas, ¿sí? S deriva a AT, a artículo seguido de sustantivo, sujeto, se puede reemplazar por artículo seguido de un sustantivo, ¿sí? Bien, y se puede continuar hasta que se empieza a reemplazar los no terminales por reglas que me llevan a un conjunto de terminales. En este caso, artículo lo reemplazo por la y el espacio para que sea más legible, ¿eh? Hemos incluido el espacio siempre a la derecha de cada terminal, ¿sí? De cada componente léxico. Bien, y así, si nosotros continuamos, podemos ir derivando, ¿sí?, las distintas palabras que tiene esta frase, hasta que llegamos a reemplazar U por punto, y lo que obtenemos acá es la frase completa y la forma en la que se ha ido obteniendo, ¿sí? ¿Qué reglas se han aplicado? Esto mismo se lo puede representar de una manera más tabular, más algebraica, eligiendo acá la opción tabla de derivación, ¿sí? Entonces, si nosotros visualizamos esa tabla de derivación, lo que me va mostrando es a partir de F qué regla se aplica y cómo va quedando la secuencia, ¿sí?
Recordemos que cuando yo aplico una regla, se reemplaza el no terminal de la izquierda por la secuencia de la derecha y se va formando a partir del axioma una secuencia, ¿sí?, que se llama forma sentencial, ¿sí? Voy reemplazando, en este caso ahora reemplazo P por BO, ¿sí?, y después reemplazo S por AT, y se va construyendo esa secuencia que en general se llama forma sentencial, ¿sí? Cuando ya llegamos al final, reemplazando U por punto, y tenemos ya una frase, todos, con todos los componentes léxicos, o sea, todos los símbolos terminales de esta gramática, esa última secuencia, que ya es una palabra del lenguaje, español en este caso, se dice que eso es una sentencia, ¿sí? Bueno, eso es parte de la nomenclatura que hemos visto.